Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Durante estas últimas semanas y desde mitades de marzo, cuando las altcoins tocaron prácticamente máximos, algunas de ellas máximos históricos y otras máximos de estos últimos meses e incluso últimos años, pues hemos estado en una situación muy complicada, donde, como bien veréis, Bitcoin sube, las altcoins no acompañan, Bitcoin cae, las altcoins caen con muchísima fuerza y estamos entrando en una fase de corrección bastante agresiva de las mismas. Quiero comentaros con algunos datos importantes lo que deberíais estar viendo en estos momentos en el mercado, qué estoy haciendo yo, cómo me puedo posicionar, cosas interesantes a tener en cuenta y cómo se pueden desarrollar los próximos meses a tener en consideración con algunos datos fundamentales muy importantes. Ya sabéis que uno de los aspectos más importantes para que las compras en criptomonedas a corto, medio y largo plazo vayan bien, ya sabéis que es un sector donde nosotros nos enfocamos muchísimo, es que a nivel político y económico las cosas vayan bien. Estamos en estos momentos con elecciones europeas y el euro está sufriendo muchísimo por culpa de algunas cosillas que no vamos a entrar en detalle, pero tenemos dos aspectos muy importantes a la hora de que nuestras compras vayan bien. La primera es que la inflación vaya bien. La inflación en este caso es una medida con la cual podemos comprobar que a lo largo del tiempo nuestro dinero prevalece o de lo contrario estamos perdiendo adquisición económica. En este caso la inflación se mide en cada uno de los países y como bien sabréis Estados Unidos ha estado intentando controlar la inflación durante estos últimos 2 años. ¿Cómo? Subiendo los tipos de interés. Y ahora mismo lo ideal para poder seguir reduciendo esa subida de tipos de interés es ir aplicando, bueno, pues vamos a decir subidas de tipos más restrictivas, pero hasta cierto punto, y cuando vemos un descenso en la inflación, la subida de tipos de interés comienza a disminuir, con lo cual ese es el fundamental más importante ahora mismo. Y como bien sabréis, mañana tenemos la inflación en Estados Unidos, un dato que si sale mejor de lo esperado es muy posible que el mercado cripto también reaccione de forma positiva ante este resultado. Y además tenemos en el día de mañana comunicado de la FONC, que es una medida donde se cuenta justo la subida de tipos de interés, pero lo más importante es a las 8:30 justo la rueda de prensa de nuestro amigo Tito Powell, que es justo donde va a comentar un poco qué se cuece durante los próximos meses. Y como bien vemos aquí, durante estos últimos meses hemos estado teniendo una subida de tipos de interés del 5,5%. Ahora mismo lo ideal es que veamos cuándo podrían venir esas reducciones de las subidas de tipos de interés. Y si de hecho nos fijamos en las reuniones de junio y julio, podemos ver que en julio tenemos una probabilidad de un 91% para que se mantengan. En septiembre tenemos incluso un 50-50 para que bajen los tipos de interés. Y aquí es donde la cosa se empieza a calentar y se pone interesante. Y es que en noviembre podríamos tener una reducción de los tipos de interés y ya en diciembre también tendríamos a nivel de estadística una reducción también, con el 40 y el 35% de los votos para reducir los tipos de interés durante los próximos meses, con lo que para mí las fechas más importantes van a ser de octubre a diciembre, porque por lo general en verano los tipos de interés se suelen mantener ya que la inflación no suele disminuir. De hecho, lo que ha ocurrido durante este último ciclo de mercado es bastante curioso, porque Bitcoin ha tenido una subida muy grande, pero no se han visto muy beneficiadas las altcoins de este primer movimiento de Bitcoin. Y es que si nos fijamos en algunas métricas, como por ejemplo el market cap total de las criptos, hemos llegado prácticamente al máximo histórico del año 2021, pero prácticamente ninguna altcoin ha vuelto a tocar máximos históricos. Por supuesto que siempre hay alguna excepción, pero por lo general no ha habido ninguna altcoin que se ha acercado ni mínimo a su máximo histórico, excepto BNB, Render, Fetch o alguna moneda de este estilo que ha tenido un poco más de FOMO, pero el resto de las monedas top 50, top 100 de las altcoins ni se han acercado ni se han inmutado a esos market caps que hemos estado teniendo durante el último año, bueno, y sobre todo durante el último bullrun. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde se nos enseña ese Fear and Greed. Ya sabéis que es un pequeño indicador que nos enseña si estamos en una zona de codicia, miedo extremo, neutrales, y hemos llegado a una zona de, sobre todo, codicia extrema cuando las altcoins tocaron esos máximos del mes de marzo de este mismo año. Ya ahora mismo nos encontramos prácticamente en una zona neutral, ni miedo extremo,
ni codicia extrema, ni mucho menos. Como veis, Bitcoin está en máximos históricos, pero realmente las altcoins no se encuentran con esa euforia, ese FOMO en estos momentos, lo cual, si lo piensas, es completamente ridículo, porque Bitcoin ahora mismo está en máximos históricos, y esto, solamente de pensarlo, yo al menos no le encuentro el sentido. Entonces nos damos cuenta que la gente en estos momentos, yo creo que ahora mismo tiene pues una situación de aburrimiento, no entiende por qué las altcoins no están subiendo. Yo creo que es más hostia, vamos a tener realmente un movimiento grande, porque es que ni estamos en zona de miedo, simplemente pues el mercado no sabe qué hacer, qué dirección tomar, y esto lo vemos reflejado en un montón de directrices, como por ejemplo esta de aquí. Luego ya tenemos también un poco la volatilidad de Bitcoin, que se ha mantenido bastante baja durante estos últimos años, y lo más importante, si nos fijamos en esta gráfica, desde más o menos 2023 realmente ya no hemos tenido tanta volatilidad en Bitcoin. Yo ya no he visto movimientos tan grandes como hemos podido tener más o menos en estos niveles, que rompíamos el precio a la mínima, ya de repente se iba otra vez al suelo, teníamos de nuevo una subida muy grande. No, parece ser que está entrando muchísimo dinero en Bitcoin, y por ahora el precio pues se mantiene bastante estable. Pero es que nosotros tenemos en cuenta que desde enero de 2023 Bitcoin lleva una subida actual, bueno, ha llegado a tener una subida actual de un 400% de revalorización, mientras hay muchas altcoins que se están acercando prácticamente a mínimos de cuando tuvimos el bull run en octubre de este último año. De hecho, si nos fijamos en una gráfica muy interesante, que es la de Others contra el par de Bitcoin, que esta gráfica te muestra todas las criptomonedas, el market cap, excluyendo las 10 monedas principales. Estamos ahora mismo prácticamente rompiendo el nivel donde comenzó el bull run en octubre del año anterior, nivel donde podéis ver que más o menos tocamos esta zona de aquí en marzo, y a partir de ahí volvimos a tener un retroceso. Con esto a lo que quiero llegar es que las altcoins están siendo muy bajistas en estos momentos. De hecho, para que podáis comprobar, vamos a poner a mano izquierda Bitcoin y a mano derecha algunas de las altcoins más grandes del mercado. Bien, en este caso Bitcoin está alejado del mínimo de octubre del año anterior. Ahora mismo sería necesario un retroceso en Bitcoin aproximado de un 62% para llegar a los niveles que tuvimos durante el año anterior, y sobre todo a esos mínimos. Si lo comparamos con algunas altcoins, como por ejemplo Polkadot, ahora mismo se encuentra a un 40% de distancia de esos mínimos. Si lo comparamos con Matic, ahora mismo se encuentra a una distancia de un 20% de los mínimos de octubre. En el caso de Chainlink, ahora mismo en comparación con el mes de octubre está a un 50% de distancia. En el caso de Avalanche estamos a un 60, casi 70% de distancia. En el caso de Atom estamos ahora mismo únicamente a un 16% de distancia. En el caso de Cardano estamos ahora mismo aproximadamente a un 40% de distancia. Phantom ahora mismo en comparación con octubre está a un 70%, y así lo podríamos estar viendo con muchísimas altcoins que se han visto mucho más castigadas que otras. Sí, de hecho seguimos viendo algunas importantes, como por ejemplo pueden llegar a ser Arbitrum, está únicamente ahora mismo a un 18% de distancia de los mínimos que tuvimos en octubre del año 2023, y es por ello que la gráfica Others contra el par de Bitcoin está siendo muy bajista. A todo ello, si nos fijamos en algunos de los, las gráficas más importantes del mercado en estos momentos, veremos que prácticamente la mayoría son bajistas contra el par Bitcoin. En este caso, Cardano es bajista contra el par Bitcoin, Polkadot está siendo bajista contra el par Bitcoin, Solana es de las pocas monedas que está siendo alcista contra el par Bitcoin, BNB también, pero están muy alejadas de esos máximos históricos, Link está siendo muy bajista contra el par de Bitcoin, y así podríamos seguir con prácticamente todas las monedas. ICP ahora mismo está siendo muy bajista contra el par de Bitcoin. Si nos fijamos, estamos muy cerca de una zona de demanda, eso es cierto, pero estamos alejados. NIAR ahora mismo también se está alejando contra el par de Bitcoin. Ethereum ya sabéis que ha sido muy bajista durante estos últimos 2 años contra el par de Bitcoin, y esto se ha visto pues prácticamente reflejado en todo el mercado cripto. De hecho, solamente hay 8 monedas que han roto los máximos anteriores contra Bitcoin, que son Render, TRB, Ejective, Astar, SSV, Agix,
TWT, que es la moneda de Trust Wallet, y BNB contra el par de Bitcoin, con lo cual esto es muy interesante porque realmente nos estamos dando cuenta que el mercado no tiene sentido y sobre todo, y lo más importante, está siendo muy bajista el mercado contra el par de Bitcoin, y esto se ve afectado en las altcoins, ya que están perdiendo prácticamente todos los soportes más importantes y apenas estamos teniendo retrocesos en Bitcoin. De hecho, otra métrica que hemos estado comentando durante estos últimos meses, que es muy importante hacerle una lectura a esta métrica, es la dominancia en Bitcoin, que justo como bien veis estamos ahora mismo en el 55,7%, y nosotros pusimos una condición para llegar a una altcoin season, que era completamente necesario que la dominancia en Bitcoin cayese por debajo del 54%, que de hecho estuvimos muy cerca, y es por ello que en muchos vídeos os decía que estábamos muy cerca de la altcoin season. Si esa condición se hubiese cumplido, Bitcoin habría caído, pero las altcoins se hubiesen mantenido mucho mejor y hubiese comenzado a ver volumen en las mismas, pero no pudo ser, no se dio el caso, con lo cual Bitcoin en cuanto a dominancia se sigue manteniendo muy elevado. De hecho, si nos vamos a una temporalidad semanal, veréis que mientras sigamos por encima del 54%, Bitcoin va a seguir performeando mucho mejor que las altcoins, y no tiene sentido por ahora meterse de pleno en las altcoins hasta que no veamos un cambio de patrón en la dominancia. De hecho, ahora mismo está muy a puntito de romper esta pequeña estructura bajista, y muy posiblemente durante las próximas semanas veamos la dominancia en BTC más o menos sobre el 57,5%, y si nos vamos a una temporalidad semanal, yo creo que más o menos este puede ser un nivel interesante donde podría comenzar a disminuir durante las próximas semanas. Y un dato muy interesante es este de aquí. En un gráfico mensual, fijaos que el mercado de las altcoins tocó techo justo cuando la dominancia en Bitcoin tocó un suelo, y lo mismo ocurrió en el año 2021. Como bien veis, prácticamente a finales la dominancia en Bitcoin tocó suelo, con lo cual a partir de ahí empezó a ir mucho mejor que las altcoins, y es por ello que las altcoins comenzaron a desplomarse de forma mucho más agresiva, porque el dinero estaba pasando directamente hacia Bitcoin y no hacia Ethereum, y no mucho menos hacia las altcoins. De hecho, por si no sabéis lo que estoy diciendo y queréis comprobarlo por vosotros mismos, aquí tenéis ese mínimo del año 2017, finales, comienzos del 2018. Como bien veis, tuvimos un rally muy fuerte en dominancia, posteriormente cayó, y fijaos dónde comenzó a marcar un suelo. Más o menos desde mayo de 2021, la dominancia se mantuvo en este rango, tocando finalmente suelo a mitades del año 2022, y a partir de entonces hemos empezado un rally bastante agresivo en cuanto a dominancia. Sería necesario que durante los próximos meses retrocedamos sobre el 50, el 48% para ver que las altcoins se muevan mucho mejor. Pero ya os digo que para mí la zona más importante sería el 54. Si caemos por debajo de esa zona, muy probablemente las altcoins comiencen a tener un volumen mucho mayor agresivo. Si nos fijamos en algunos datos interesantes, como por ejemplo esto que estáis viendo en pantalla, son las visitas en YouTube, y justo si nos fijamos en el bull run del año 2021, desde que más o menos comenzamos enero, prácticamente hasta enero del año 2022, el peak eran de unos 4 millones de visitas diarios. Eso es que no está ocurriendo en estos momentos, donde prácticamente nos encontramos, como os fijáis, en 760 millones de visitas, con el peak que tocamos más o menos en máximos sobre marzo de este mismo año, con prácticamente 2 millones de visitas, ni la mitad del all time high que tuvimos durante el año 2021. Con lo que a esto me quiero referir es que simplemente os fijéis que ahora mismo no estamos en la misma situación que estábamos en 2021, y el FOMO, a mi parecer, está siendo mucho más pequeño. Cabe destacar además, como podéis comprobar en esta imagen, que es posible que os tape algo mi cámara, justo si nos fijamos, de hecho, veréis algunos datos interesantes, como por ejemplo la comparativa de las narrativas. Como bien sabréis, han habido muchísimas narrativas estas últimas, bueno, vamos a decir, este último ciclo de mercado. Hemos tenido la narrativa gaming, NFTs, Layer 1, Layer 2, hemos tenido también meme coins, la nueva narrativa de las RWA y muchas otras cosas. Y en este caso hemos
hemos visto un poco las ganancias y las pérdidas que ha tenido cada una de estas narrativas, con lo cual es importante saber elegir un poco el mercado en el que nos movemos, porque de hecho las memes han sido las mejores, con una rentabilidad de un 342%, las Layer 2 con un 150% y las Layer 1 con un 16% más o menos, y todo esto me imagino que será gracias a Solana. En cambio hemos tenido algunas como los NFTs, como pueden ser ApeCoin, Blur o alguna de este estilo, con una caída de un 45%, o incluso las Ordinals de Bitcoin con un retroceso de un 60%. Con esto a lo que me quiero referir es que sepáis elegir bien las monedas que vais a comprar durante estas próximas semanas, porque no todo lo que compras comienza a subir, de lo contrario a lo que ocurrió en el año 2021. También un factor muy importante me parece que es lo que estáis viendo en pantalla. Durante estos últimos meses, este último año sobre todo, hemos tenido muchísimas nuevas monedas en el ecosistema cripto. Y lo más importante de estas monedas es que al principio suelen tener muchísima inflación. Inflación equivale a presión vendedora. Y esto es simplemente pues porque van saliendo algunas nuevas narrativas dentro del sector, nuevas monedas que al principio no poseen todas las monedas en circulación, sino que se van liberando poco a poco. Esa liberación de monedas puede ocasionar una presión vendedora siempre y cuando, en este caso, lo que es cuando se liberan esas monedas, que no sea una cantidad grande de dinero. Si es una cantidad grande de dinero, podremos hablar de una presión vendedora mucho más elevada. De hecho, algunos pequeños ejemplos, como pueden ser Optimism, como bien veréis, apenas tiene liberados un 25% de las monedas, pero otras altcoins, como por ejemplo Arbitrum, ahora mismo solamente tienen vamos a decir, liberadas justo esta cantidad de monedas, que sería un 28% de un suministro total de 10.000 millones de monedas. Muchas otras similares, como por ejemplo Aptos, en estos momentos tiene liberadas 430 millones de un suministro total de 1.100, con lo cual pues también en ese aspecto podremos encontrar algo de presión vendedora, y hay muchísimas monedas que van liberando poco a poco, y hay otras que son, vamos a decir que son desbloqueos lineares por día. Por ejemplo, Worldcoin en estos momentos desbloquea diariamente 13,5 millones de dólares, Solana 11 millones y Avalanche 3 millones, que en realidad si lo cuentas como tal pues no es tanto, pero si calculamos cada uno de estos días y vamos sumando mes a mes, pues al final también pueden ser vamos a decir algunas pequeñas características que puedan hacer que estas monedas también se vean influenciadas. De hecho, si comparamos también el histórico en este caso, podréis comprobar que más o menos lo que es el bull run de las altcoins suele comenzar 550 días después, más o menos aproximadamente un año y medio después del halving de Bitcoin. También es cierto que este bull run ha sido muy distinto a ciclos, vamos a decir, de mercado anteriores. Tenemos en consideración que durante este último bull run de las altcoins de Bitcoin ha habido un fundamental muy importante. De hecho, han habido dos fundamentales muy importantes en Bitcoin. Por un lado, hemos tenido la aprobación de sus propios ETFs al contado, una noticia que es muy positiva porque atrae muchísima adopción al sector cripto. Y por otro lado, hemos tenido el fundamental del halving de Bitcoin, una situación que ocurre cada 4 años y lo que hace es simplemente disminuir la oferta de Bitcoin. Se reparten menos cantidad de Bitcoins por bloque minado en este caso, con lo cual en teoría la presión vendedora también debería ser menor, y es un activo que en estos momentos pues tiene mucho más FOMO que las altcoins ahora mismo, o al menos yo entiendo que estos últimos meses hemos visto una narrativa muy potente en Bitcoin, la cual le ha creado mucho mayor FOMO que las altcoins, y además hemos estado viendo que el dinero que ha fluido a Bitcoin ha sido muy elevado. Hemos llegado prácticamente a máximos históricos en cuanto a market cap, pero las altcoins no se han visto tan beneficiadas. De hecho, aquí tenemos los total. Tenemos total 1, total 2 y total 3, que es el market cap total de las criptos, excluyendo a Bitcoin, excluyendo a Ethereum y excluyendo algunas altcoins. En este caso tendríamos el máximo histórico de Bitcoin prácticamente en los 3 trillones de dólares. Ese ha sido el market cap total de las criptomonedas. Ese market cap prácticamente lo hemos tocado. Nos hemos quedado prácticamente a una diferencia de un 10%. Pero es que si nosotros nos vamos a las altcoins, no ha habido ninguna altcoin que se haya acercado un 10% a su máximo
máximo histórico. Yo os hablo de las altcoins top 20, top 30 a nivel mundial en cuanto a market cap. No os estoy hablando ni de Render, ni de Fetch, ni de Tao, ni de nuevas narrativas de monedas que van naciendo. En estos momentos, como bien veréis, estamos muy alejados para mí de una zona de rebote a corto y medio plazo. Para mí, el nivel de rebote debería ser más o menos esta área gris, y ahora mismo estamos alejados aproximadamente un 20%, con lo que yo veo un retroceso aproximado de un 20% y posteriormente deberíamos atacar esos máximos históricos. Si nos fijamos en el Total 2, que sería prácticamente la misma gráfica, pero estamos excluyendo a Bitcoin, tendríamos justo aquí en estos momentos alejados a las altcoins un 64% de all time high, y lo ideal sería buscar un retroceso aproximado entre un 10 a un 20%, que sería esta área, que es el nivel que podríamos utilizar como soporte para intentar atacar de nuevo máximos históricos. Y por otro lado, y en tercer lugar, si nos vamos únicamente a las altcoins, en este caso excluimos tanto a Bitcoin como a Ethereum, lo que tendríamos prácticamente sería una zona de soporte para mí en los 500.000 millones. Si dibujamos una pequeña área gris, que es esta de aquí, que lo que hace es rellenar el imbalance que tuvimos durante el año 2022, y justo más o menos utilizamos este nivel de resistencia como soporte y además finalmente rellenamos el imbalance en un gráfico semanal, nos podría dar oportunidad para volver a comprar algunas altcoins, que más o menos para mí esa sería la entrada que nos podría ayudar a llegar finalmente a máximos históricos. Desde esa zona tendríamos un crecimiento aproximado de un 112%. Como bien veis, el Total 1, que incluye a Bitcoin, pues en estos momentos es la gráfica más alcista del mercado. El Total 2, teniendo en cuenta que también tenemos ahí dentro a Ethereum, también se ve un poco mejor, porque Ethereum durante las últimas semanas también ha subido finalmente gracias a la aprobación de sus propios ETFs. Pero en cuanto a las altcoins, no tenemos nada que en estos momentos haga que las altcoins tengan ese precioso rebote, con lo cual no nos coincide ni a nivel de análisis técnico ni a nivel de dónde nos encontramos. No deberían estar rebotando en estas zonas. Las altcoins se están volviendo bajistas, con lo que para mí sería necesario un retroceso hasta los niveles que hemos estado viendo en este vídeo, y a partir de ahí podríamos comenzar a exponernos de nuevo. Pero hay que tener también mucho cuidado en las zonas que estamos operando ahora mismo. De hecho, si únicamente nos fijamos en la gráfica de Bitcoin, para mí debería retroceder a la zona de los 54.000 dólares para volver a recomprar altcoins a largo plazo, porque si tenemos en cuenta que ahora mismo estamos por encima de los máximos anteriores, deberíamos esperar al menos un 10 a un 15 a un posible 20% de retroceso, al menos en mi caso, para volver a exponerme, con lo cual para mí los 54.000 dólares podría ser una muy buena zona para volver a recomprar altcoins, sobre todo las monedas más fuertes del mercado. Así que chicos, espero que este vídeo os haya ayudado muchísimo para comprender la situación que estamos viviendo en estos momentos. Te recuerdo que si te ha gustado el vídeo le dejes un buen like y nos vemos a la próxima.